Yo creo que soy un robot, pero no podría asegurarlo. ¿Cómo poder saberlo si soy idéntico a un humano? ¿Fui desarrollado para no saber que soy un robot? Hola amigos y amigas del mundo de ayer, yo soy Mauricio y hoy tenemos un programa de entrevista con autor. Vamos a hablar con Ishi Barro. Él acaba de publicar Cuentos cortísimos, ficciones y revelaciones, que es un libro de narraciones cortas que nos hablan de ciencia ficción, de muchos qué pasaría si, a la vez de crítica y análisis histórico, robots, inteligencia artificial y todos estos temas que nos hablan sobre los lindes entre la realidad y la ficción. Y esta es su semblanza. Ishi Barro es arqueólogo de la ENA, maestro en ciencias por la University College London y doctor por Durham University. Su profesión como arqueólogo lo ha llevado a trabajar en proyectos y sitios como el Delta del Nilo, el Palacio de Hisham en Jericó, Siria e Irak, además de diversos proyectos arqueológicos en México. Ha orientado su energía a investigar el uso humano del espacio a través del tiempo y tratar de entender y aplicar el conocimiento arqueológico para entender los problemas modernos. Cuentos cortísimos, ficciones y revelaciones es su primera obra publicada de ficción. Hola Ishi Barro, bienvenido al mundo de ayer, muchas gracias por venir, ¿cómo estás? Hola Mauricio, muchas gracias por la invitación, todo muy bien por acá. Sí, pues querido público, amigos y amigas del mundo de ayer, quiero comentarles que esta es una exclusiva porque es la primera aparición formal del autor hablando de su libro. Ya más adelante nos estará contando dónde lo va a presentar en la Ciudad de México, pero pues muchas gracias Ishiba por esta exclusiva acá en el mundo de ayer. Y si te parece, pues comiénzanos a hablar, por favor, de tu libro, Cuentos cortísimos, ficciones y revelaciones. Háblanos un poco de dónde salió la idea, cuánto tiempo has estado trabajando en él, qué temas trata este libro. Pues mira, a mí me gusta mucho escribir, así todo, ¿no? Todo lo que me pasa en la vida de repente lo escribo. Y muchos de estos cuentos, no muchos, pero sí algunos, de hecho los escribí como desde 2007 por ahí. Ok. Y los últimos que escribí fue el año pasado exclusivamente para este libro, o sea, escribí como un par de cuentos más. Entonces, más bien fue una decisión que tomé el año pasado dije, pues si tengo un montón de cuentos, como, ¿por qué no los publico, no? Y entonces, me animé y encontré una página web que me facilitó mucho el proceso, no solo de edición, sino creativo, porque se llama Overleaf, te permite diseñar todo un libro de principio a fin, sin necesidad de ser diseñador, porque ya todo está como preformateado. Okay. Necesitas saber un poquito de programación, pero no es una programación muy compleja, más bien es como etiquetado. Pero una vez que, o sea, agarrarle la onda a eso es muy fácil. Y pues cuando de repente me di cuenta ya tenía un boceto del libro y dije, ¡ay, qué bonito se ve! Porque yo produje todo el libro, esa es la onda. Y una vez que estuvo terminado, porque compilé historias, o sea, al principio estuvieron así como todas para ningún lado, se lo di a mi prima, a Ana Paulina, para que le echara un oclayo, y me dijo, oye, pues sí, muy bonito y el formato y todo, pero pues como que no tiene ni pies ni cabeza tu libro. Y fue cuando dije, champles, pues fíjate, o sea, para mí las historias como que tienen un sentido, pues, para mí, ¿no? Porque son historias personales o son historias ficticias que se me ocurrieron en algún momento de la vida, etcétera. Pero creo que esa sugerencia que me hizo reflexionar un poquito en mis historias. O sea, algunas las quité, otras las como rehice. Y entonces al final el libro tomó un formato muy extraño, porque sí son historias que no tienen nada que ver entre sí, pero como que al final las logré combinar en una secuencia, pues, que no tiene sentido tampoco, pero que habla de un proceso de ficción y realidad, ¿no? De cómo se hace las cosas de lo que puede pasar, de lo que pasa y de lo que es pura fantasía, ¿no? Sí, de hecho, ahora que lo mencionas, un elemento muy importante es que justo tu libro se divide en 4 secciones. Sí. Ya cada una se titula diferente y de alguna manera así los cuentos que corresponden a cada sección pues son como los
primos, ¿no? En cada uno en su grupo. Porque sí, en general tenemos como, digamos, como tú lo acabas de decir, es un libro, y lo dices también dentro del libro, en el prólogo y así, es un libro un tanto experimental, justo porque tenemos como cuentos que sí nos hablan de distintas cosas, pero justo van a esa parte de la realidad ficción, ¿no? Sí, sí. Y sí, de alguna manera, en mi lectura fue una experiencia como de leer 4 libros diferentes, porque justo tiene se juega con eso, ¿no? Estas 4 Sí. secciones tienen un fin diferente. Entonces tenemos como 4 libros en uno, así lo voy a llamar. En esta decisión, ya fue después de que hablaste con tu prima, ¿cómo llegaste a estas 4 secciones y por qué se titulan así? Bueno, por ejemplo, la primera que es la que puede parecer un poquito más rara, se llama inteligencia antimonial, ¿no? Ahorita últimamente está de moda mucho esto de la inteligencia artificial. Pero entonces a mí siempre me ha gustado usar los juegos de palabras, entonces como que traté de buscar una palabra, al principio fue así como súper aleatoria, Okay. que rimar un poco con artificial. Pero de repente encontré una palabra que me llamó mucho la atención, que es el antimonial, que tiene que ver con el elemento antimonio. Y me dije, tiene sentido perfecto, porque además la primera sección es como la de más ficción, la de más de ciencia ficción, pero como clásica. Entonces, como que dije, sí, esta debe ser la de inteligencia antimonial, porque la inteligencia antimonial es una inteligencia, hablando en el sentido del antimonio, de cuando la ciencia todavía era de pociones casi casi mágicas, así de, mira, pues tómate este arsénico para que te cures la gripa, ¿no? Y dices, ¡ay, voy a morir! Y entonces, ahí había un remedio de antimonio justamente para curar ciertas enfermedades, y pensé, sí, porque la inteligencia artificial nos está haciendo un poquito retroceder en el tiempo a nivel como cognitivo, ¿no? Y entonces me gustó mucho ese título para hablar de cosas que tienen que ver con la inteligencia artificial. Entonces es como un juego de palabras que al mismo tiempo refleja que para mí la inteligencia artificial no tiene tanto que ver como con la concebimos en la actualidad, como con esta idea de computadoras y cosas así, sino que para mí es esa idea de dejar de ser, o sea, como no ir atrás en el tiempo, sino como cederle a la ciencia nuestras capacidades cognitivas, ¿no? Okay. Y entonces después viene la sección revelaciones, creo que es la parte más ficticia y fantasiosa del libro. O sea, en realidad no son revelaciones en el sentido estricto del término de que estoy revelando secretos o estoy revelando realidades, sino que son estas cosas que son como implícitas, que hablan mucho de la persona sin decir nada, ¿no? O sea, es así como la parte del subconsciente. Y por eso hay de repente cosas así como de sueños raros, es donde aparecen las cosas más. Creo que hablo de una ave de píxeles y cosas así. Entonces, eso tiene que ver como, chanfles, pues este cuate, ¿en qué está pensando? O sea, revela mucho de mí, pero de manera... Revelar. Pero sin revelar nada, exactamente, ¿no? Y ya después viene ficciones, el título, o sea, porque tengo que es como un desarrollo, entonces ficciones es más como de cosas que son tan inverosímiles que uno pensaría que son mentiras o que son ficciones, ¿no? Pero esa parte del libro creo que es la más apegada a la realidad. Y entonces es como un juego de como casi casi psicología inversa, ¿no? Así, les voy a hablar de ficciones, pero más bien es como de la realidad supera la ficción, ¿no? Y ya finalmente acabo con inteligencia artificial, que ahí más bien lo que no voy a hablar mucho de esa sección, porque si no hago como spoiler del contenido de algunos de los cuentos, porque ahí en esa parte exploro justamente la inteligencia no humana, ¿no?
a pesar de que empiezo con un cuento que habla de inteligencia no humana, ¿no? Y ahí viene un poquito el proceso creativo de la portada, refleja cómo empieza y cómo termina el libro. Así es, que de hecho, o sea, la portada, si la vemos de lejos, pues realmente parece una foto del universo, ¿no? Pero ya cuando la vemos de cerca, vemos que ahí hay dos elementos que justamente tienen que ver con el primer cuento del libro y el último cuento del libro. Sí. Y ya, ¿no? De hecho, en cuanto lees el primer cuento, como que la portada cobra significado. Entonces, sí, también está ese recurso en tu libro con el juego con la portada. Y aprovechando de esta galería de 4 secciones, Ishiba, yo sé que ya nos contaste que es un trabajo de muchos cuentos, de muchos años. Algunos los escribiste desde 2007, comentabas, otros apenas. Pero ¿puedes hablarnos de un cuento en específico de todo el libro que para ti sea especial y platicarnos un poco de él? Bueno, pues ya que dije la parte de ficciones, que es como la realidad supera la ficción, creo que el cuento que más me gusta, no tanto desde el punto de vista de la historia, sino de que digamos que es como más personal y que más lo considero como más parte de mí, es el que se llama Ubicuidad. Ahí es algo muy interesante porque ahí mezclé un elemento de realidad con un elemento de ficción y al mismo tiempo hablé sobre un libro de ficción que me gusta mucho, que es el de Ubik. Y entonces lo que traté de hacer ahí fue explicar cosas que pueden pasar en la vida, que son inverosímiles, que se conectan y que al final como que parecen estar relacionadas con tu vida y que en algún momento de la vida te afectan y de repente te impactan, porque el afecto no es, la afectación no solamente es como de, mira qué chistoso, ¿no? Sino como que después dices, es chistoso, pero al mismo tiempo repercute en tu propia vida y como que no hay forma de explicarlo, entonces es como de, bueno, pero ahí está, es la ficción, ¿no? Coincidencias o no, pero son cosas que pueden pasar o no pueden pasar, pero está en el lector decidir si son cosas reales o no. Sí, y aparte algo interesante de ese cuento, que yo creo que es una dinámica que se repite en muchas de las historias del libro, es como de que es el mismo narrador, digamos, en momentos, situaciones diferentes que de alguna manera convergen. Entonces es como, no sé qué tan cercano es un efecto mariposa, pero el punto es de que me gusta mucho, ¿no? Esa relación del mismo narrador en situaciones diferentes y cómo todas de alguna manera vuelven o completan alguna especie de círculo en sí mismo, ya sea en algún aprendizaje, reflexión, miedo o algo, ¿no? De todo lo que vea a su entorno, de gente del pasado, de lo que viene a futuro para el narrador. Entonces está este juego de dinámica, que de hecho eso está súper claro en el primer cuento, que es el de El caballo, que es uno de los cuentos que a mí me parecieron más interesantes. De hecho yo creo que fue un súper gran inicio para el libro ese cuento. De hecho yo de mi lista de los cuentos que más disfruté estaba justamente el de Ubicuidad, que es el que nos acabas de hablar. El de Caballo, el robot no tiene quien lo escriba, y a mi ver, igual no voy a hacer mucho spoiler, pero fíjate, y es chistoso porque este es como un cuento un poco sarcástico, pero para mí el cuento así que más me gustó, que considero que tiene más calidad, es el de Mi ficción por culpa de Forbes, que aquí no queremos hacer publicidad gratis, ¿verdad? A la revista, pero la verdad es que ese cuento está muy bien armado, o sea, la reflexión, la crítica, el sarcasmo, la ironía, el análisis histórico que tiene ese cuento, la verdad es que está muy padre. Entonces, te lo quería comentar, ese fue el cuento que más me gustó, o el que más sentí acá. Es que está increíble, ¿no? Son 3 cuartillas, un cuento cortísimo, como dice el título del libro, pero la verdad es que el nivel de todo lo que tiene entre líneas ese cuento está muy padre. Que me da gusto que te gustó, porque ese cuento, fíjate que empezó como algo, porque ese lo escribí cuando fue, es que no recuerdo, pero fue de los primeros que escribí,
pero lo revisité el año pasado, porque digamos, la anécdota original era muy, o sea, tenía como la idea, pero como que tengo que me gusta escribir, entonces me enojé al leer la noticia y fue así de, ay, pues, ¿no? La diatriba. Pero como me gustó mi diatriba, después dije, vamos a revisitarla, así. Y ya hasta le puse nota al pie y todo el rollo. Sí, que para poner un poco en contexto al público, digamos que este cuento va un poco sobre qué hubiera pasado si, en este caso, por decir, para que vean lo increíble, si América hubiera descubierto Europa, ¿no? Hubiera descubierto el resto del mundo, si Mesoamérica hubiera sido el centro del mundo, ¿no? Algo así como Aníbal si hubiera conquistado el Imperio Romano, ¿no? A lo mejor. Ándale. Sí, entonces eso estuvo muy interesante. Y pasando un poco al título de tu libro, Ishiba, justamente en qué momento ya nos hablaste de todo ese trabajo de formateo, de ayuda que recibiste para darle forma al libro por dentro. De la portada también ya nos hablaste un poco. Y del título, cómo llegaste a Cuentos Cortísimos y a este subtítulo que es Ficciones y Revelaciones. Que si te fijas también acá tenemos como doble título, así como dentro del libro tenemos como 4 libros. Bueno, el cuento, perdón, el libro, el título se basa, de hecho lo menciono un poquito en el prólogo, en 2 libros que me marcaron digamos en la pubertad. No voy a decir en la infancia, pero sí en la pubertad, porque no estás para saberlo, ni yo para contarlo. Pero desgraciada o afortunadamente, ahora sí que depende cómo se quiera ver, nunca tuve, digamos, la afición de la lectura. Entonces, como que mis primeros libros que conocí, fueron los que me dejaran los profesores en la secundaria, ¿no? A pesar de que mi tía Rebeca, la que está dedicada al libro, leía mucho. O sea, como que no sé por qué nunca fui capaz de absorber esa parte de la lectura, ¿no? Entonces, realmente mis primeros libros los leí ya cuando iba en la secundaria. Y fueron 2 libros que me marcaron mucho porque las historias, hay unas que me quedaron así, wow, ¿no? El México bárbaro, ¿no? Bueno, hasta hay un libro que se llama así, El México bárbaro, ese lo leí en la secundaria, ¿no? Pero fue el libro de Juan Rulfo, que se llama El Llano en Llamas, y que también es un cuento largo de una obra que tiene otros cuentos, y el libro de Horacio Quiroga, que se llama, ¿cómo se llama ese libro? Cuentos de amor. Cuentos de amor y de terror. Locura y muerte. Esos. Entonces, me impactaron tanto esos libros que como que dije, a ver, originalmente le iba a poner cuentos cortos, pero dije, ay, pero no manches, tampoco le puedes copiar a Juan Rulfo, ¿no? Y entonces dije, bueno, cuentos cortísimos, porque además, pues, hay unos cuentos que literalmente parecen tweets, ¿no? O sea, que son así como de menos de 250 caracteres. Originalmente había pensado en microficciones y revelaciones. Pero lo de ficciones y revelaciones es simplemente como para dar pie al juego que se reproduce adentro entre esta realidad y la ficción, y dejar un poquito ambiguo lo que está pasando adentro. Ok. Oye, y tomando justo de que nos platicas esta parte de tus influencias y así, ¿qué autores te influyeron para estos escritos? ¿Qué autores te gustan? ¿Quiénes te inspiran para escribir? Híjole, pues fíjate que a cuestión de ciencia ficción, yo siempre fui muy fan de Asimov. Y de hecho, la Fundación, o sea, toda la saga de la Fundación, para mí es así como la 8ª maravilla del mundo, sobre todo porque al gustarme como la parte de la arqueología y la historia, como que luego hice clic con esa historia, porque ya leyendo, o sea, así que como ya vivimos afortunadamente en la época del internet, pues luego vas y buscas, ¿no? Así, inspiración de Asimov para la Fundación. Y resulta que se basa en la caída del Imperio Romano
y la fundación relata lo que está pasando en la Edad Media, ¿no? Y entonces eso como que dije, ¡oh! ¿No? Porque era como una ficción histórica que no tiene nada que ver con la historia, ¿no? Y ese libro me impactó mucho, y de ahí como que me fui o sea, como que se convirtió la ciencia ficción en mi género favorito. Aunque también me gustaba mucho el de crimen y suspenso. O sea, crimen y suspenso también son de mis géneros favoritos. Entonces, mientras estaba empezando a leer a Asimov, también estaba leyendo a Conan Doyle y a esta Agatha Christie, ¿no? Pero de repente conocí un libro de Arthur C. Clarke. Ya había leído Odisea 2001, pero conocí un libro que yo creo que para mí es uno de los mejores libros de ciencia ficción que he leído. No es muy bueno, la verdad, o sea, he leído mejores, pero es que la historia que hay dentro me quedé así de, ¡ay, güey! Es el de El fin de la infancia. Ese libro como que es un antes y un después, ¿no? Y Shiva, ¿no? Porque todo lo que había leído de ciencia ficción tiene que ver con humanos en el espacio, humanos que viajan, ¿no? Humanos que exploran las estrellas, humanos que van así. Y lo chido de este libro es que una de las primeras líneas de ese libro es que se supone que los humanos están a punto de viajar a Marte. Es la primera misión tripulada a Marte. Pero justo cuando o sea, están a punto de despegar y llega una nave espacial y se pone así, los bloquea y les dice una voz dentro de la nave: las estrellas no son para los hombres. Y yo me quedé así de... y ya. No, o sea, ese libro, ya después de ese libro, como que la ciencia ficción adquirió otros matices. Y ya después conocí, gracias a Alfonso justamente, que tú lo conoces, conocí a Philip K. Dick. Y me hice súper fan de Philip K. Dick. Y ahí fue donde conocí otra parte del género de las historias cortas, porque si bien me gustaron mucho sus obras de novelas, en particular Ubik, que hasta hago referencias infinitas en el libro, me gustó mucho cómo desarrolla las historias cortas haciendo ficciones de cosas no humanas. Y ese tipo de ficción la volví a encontrar con Cixin Liu en un cuento que se llama El Devorador, que ese cuento también me impresionó mucho. Es casi como el libro del fin de la infancia, pero en historia corta, ¿no? Y eso me gustó mucho. Y aunque me gustan todos estos géneros de ficción y todo, yo creo que las lecturas que más disfruto son las que me atrapan y que no puedo dejar de leer, porque el suspenso y la acción se correlacionan de una manera tan canija que es imposible, o sea, que no duermes es cuando estás leyendo esas cosas. Y eso me pasó con Hyperion Cantos de Dan Simmons. Es que ese cuate escribe como Tolkien, pero hablándote de ficción. Y eso a mí me fascinó. Y sobre todo, ese de Hyperion Cantos, también me gustó el formato. Y yo creo que, de hecho, me inspiró mucho para el formato que le di al libro. O sea, no tiene nada que ver, pero el hecho de que él se inspira en los cuentos de Canterbury para hablar de peregrinos que van a Hyperion, como que dije, no manches, o sea, fíjate, él usó una historia antigua del siglo XV, XVI, inglesa, así. El formato, digamos, de la historia lo replica en una novela que tiene que ver con un monstruo. Y yo así de ¡wow! Y ahí eso de la ficción histórica me gustó mucho, porque ¿conoces el libro de El Terror, también de Dan Simmons? No. El libro del terror, yo creo que hasta hoy es uno de los libros que más me han emocionado leer, porque se basa en un hecho real, pero el libro es de ficción y combina fantasía. Órale. Ok. Hoy es
ese libro también me fascinó. Y pues sí, o sea, si te das cuenta, lo que me gusta es el suspenso, la acción y la ciencia ficción. O sea, cuando los autores van y vienen de la ciencia. Por ejemplo, Tolkien me gusta. Me gusta cómo escribe, me gusta cómo relata y todo. A mucha gente no le gusta, fíjate. Ya van varios ingleses que dicen, pues escribe 2, 3. Me gustan más las pelis. Y dije, no, eso es nuevo. Pero a mí me gusta mucho, por ejemplo, su narrativa en el Retorno del Rey, que como que te atrapa y no puedes dejar de leer lo de las batallas y cuando avientan cabezas y así. Pero ese género no me atrapa. Porque como que dices, pues sí, está chido. Y sin embargo, hace poquito me enteré que Tolkien basó toda su cosmovisión en la Primera Guerra Mundial. Y eso cambió mi perspectiva con respecto al Señor de los Anillos. Porque dije, o sea, también es una novela histórica como la de Asimov, nada más que hablando de la Primera Guerra Mundial. Y eso me gustó, o sea, como que lo vi desde otro punto de vista y dije, eso también está chido. Entonces, al final, lo que me gusta es eso, los libros que incorporan historia, ciencia, ficción, valga la redundancia, y suspenso. Me gusta mucho el suspenso. Sí, fíjate que es interesante lo que comentas y justo, por ejemplo, ahorita que hablabas del suspenso, me vino a la mente un cuento de tu libro, el que se llama Tikal, donde viaje, ¿no? De unos compañeros arqueólogos que van a esta zona arqueológica, pero por ahí atraviesan incluso un cadáver, ¿no? En su recorrido. Entonces, ese cuento, por ejemplo, yo sí vi muchos elementos de suspenso. Y algo que también quiero comentar de tu libro es que si bien nos hablas de todas estas influencias, referencias en ciencia ficción, algo que me parece interesante del libro es que justo está aterrizado en algunas de sus secciones a nivel latinoamericano, ¿no? Entonces, yo no sé, desconozco, de por sí tengo que decir que no he explorado mucho la ciencia ficción, pero yo no sé en términos latinoamericanos cómo exista o esté presente la ciencia ficción. Pero sí, a mí me pareció que tu libro en ese sentido está muy padre porque tenemos al inicio, digamos, los cuentos más sobre lo que conocemos usualmente como ciencia ficción, ¿no? La parte de los robots, la inteligencia artificial, etcétera. Pero ya después aterrizamos más a México y a situaciones latinoamericanas, ¿no? Lenguaje también coloquial, muy, muy latino. Entonces, muy folclórico, muy florido. Eso me llamó mucho la atención. Y también preguntarte, Ishiba, ya que nos contaste todo esto, pues ya lo leímos en tu semblanza, tú tienes todo una carrera, perfil académico, ¿no? Con muchas publicaciones, muchos grados. Entonces, ¿cómo ves tú, desde tu perspectiva como escritor, es una desventaja tener ambos perfiles, o sea, como escritor de ficción y como escritor académico? ¿Cómo has lidiado con eso? ¿Te favorece? ¿Te hace trabajar más? ¿Cómo es vivir con esta doble faceta de escritura? Esa es una bonita pregunta, difícil de contestar. Así, además me llega en el corazón. Es difícil, porque, o sea, yo empecé, a lo mejor fantaseando un poco con mi propia historia. Yo creo que empecé a escribir cuentos cuando iba en la secundaria. Y de hecho, en alguna materia, me acuerdo que alguna vez nos dejaron escribir un cuento y escribí una historia de un cuate que era un superhéroe que está cazando una momia y se supone que por alguna razón la momia está en alguna parte donde hay un metro y el justiciero logra detener a la momia y todavía tengo ahí el boceto en mi casa. No lo incluí en estos cuentos porque es muy malo, pero bueno, ahí lo tengo. Entonces siempre he escrito, ¿no? A como me llega. El problema es que tengo el problema se divide en dos. La escritura académica siempre pasa por un filtro de gente que no le gusta
escribir líricamente. De hecho, hace algunos meses tuve no diría un conflicto, pero escribí ¿cómo se dice? Una síntesis para un artículo y porque me la pidió mi supervisor y entonces me la regresó completamente cambiada, incluyendo el título del propio artículo, y me dijo: no me gusta tu estilo, no me gustan las metáforas. Y cuando empecé a quitarlas me di cuenta que estaba haciendo otro título y otra síntesis, ¿no? El abstract que le llaman. Y entonces al final dije, champles, o sea, nada de lo que escribí apareció en el resumen final, ¿no? Y eso me bajoneó un poco porque dije, champles, o sea, uno de los grandes retos de la ciencia es que la gente lea la ciencia. Pero es que la ciencia es muy técnica. La ciencia, pues con justa razón, tiene que ser muy explícita, tienes que encontrar la manera más asertiva de decir las cosas sin redundar en cosas que no tienen sentido o evitando dar círculos para llegar al punto de la discusión. Pero pues cuando escribes historias o cuando escribes algún cuento, pues justamente lo que quieres es darle carnita a la gente como para que se entretenga en lo que estás diciendo, ¿no? Y entonces, para no hacer el cuento largo, durante toda mi carrera académica he tenido que lidiar con gente que no le gusta mi forma de escribir porque es muy, muy novelesca. Pero al mismo tiempo, cuando he tratado de escribir algo para pues cosas más informales, como que no les gusta porque dicen, es que está siendo muy técnico. Es así de, pero es importante. Y fíjate, incluso en la academia pasa, porque tú dirás, bueno, pero a lo mejor hay gente más flexible, ¿no? He tenido problemas de publicaciones en el ámbito histórico, porque los historiadores son más, o sea, les gusta echar más chisme, ¿no? Pero como arqueólogo soy un poquito más técnico, y entonces a veces me gusta dar referencias, y a veces me gusta buscar más fuentes, y poner 20,000 referencias, etcétera, y eso a los historiadores no muy les gusta. Sí las usan y todo, pero sus notas son al pie, y como arqueólogo normalmente usamos las referencias en el texto. Entonces eso quita como que estás leyendo y de repente Francisco 2004, y dices, ¿quién es? Entonces como que pierdes el hilo de la lectura. Eso no les gusta a los historiadores, pero a los arqueólogos sí nos gusta ver quién escribió esa partecita porque somos muy criticones, ¿no? Y entonces hasta dentro del ámbito académico suelo como chocar con algunas personas. Es difícil, la verdad es que sí es difícil, y sobre todo porque a mí no me gusta escribir técnicamente. Sí lo puedo hacer, pero no me gusta porque es que no quiero que me lean mis colegas. O sea, para que me lean mis colegas, ¿para qué publico? Pues mejor les paso un folleto, ¿no? Sí. Pues no sé. Sí, también ahora que comentas esto de las fuentes, algo que tiene tu libro es que por ahí tiene insertados muchos QR, algunas fotografías también se utilizan. ¿Eso ya fue aportación tuya o lo viste en el formato de la plataforma o desde siempre dijiste, va a incluir estas informaciones? Ahí le voy a contestar esto de dos maneras, ¿no? Como arqueólogo siempre te gusta poner imágenes que expliquen lo que estás diciendo, ¿no? Es como hasta como que te gusta el metatexto, ¿no? Entonces ya escribiste algo, pero como por si no quedó muy claro, como que pones una imagen, ¿no? Para reforzar la idea. Pero la verdad es que yo quería fotos en el libro, porque en el inicio, esta es una anécdota muy chistosa. Un día cuando empecé a leer Alicia en el País de las Maravillas, la primera cosa que dice Alicia es, ¿para qué sirve un libro sin fotos ni comentarios? Sí,
Dice, ¿para qué sirve un libro sin fotos ni comentarios, ¿no? Y entonces yo me quedé así de, pues sí, es cierto, como para qué sirve, o sea, puro texto como que no hay carnita, ¿no? Y pues obviamente siendo arqueólogo como que dije, sí, o sea, como que le di la razón a Alicia, ¿no? Sí, 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 tiene razón la niñita. La cuestión con Alicia refuerza ideas que dijo en alguno de los cuentos, pero al mismo tiempo me gustó la idea de no hacerlo explícito. Por ejemplo, en el cuento de los dioses que se convirtieron, los hombres que se convirtieron en dioses, usé una imagen que pues a simple vista no tiene nada que ver, ¿no? Que es edificios en Reforma y la estatua de Cuitláhuac. Pero pues es que tiene todo que ver, porque ¿quién es Cuitláhuac? ¿Y en dónde está parada esa estatua de Cuitláhuac, no? En el centro financiero más, bueno, uno de los centros financieros más como diría el gobierno, una de las avenidas más turísticas de la Ciudad de México. Entonces, simplemente pensar en Cuitláhuac como un dios, pues obviamente a lo mejor decimos, no, pero pues sabemos que no era un dios. Dices, pues ahorita sabemos que no era un dios, pero lo idolatramos. Y hasta hay una estatua en Reforma, ¿no? Entonces es una manera como de hacer implícita una idea con una foto. O como cuando estoy hablando de caballo y pongo el caballo que está arrastrando a esta persona que va como en un trineo, ¿no? Pero no va en la nieve, sino va en la tierra. Entonces es como de reforzar la idea que ya dije, pero sin decirle a la gente, mira, aquí está el caballo del que estoy hablando. Si no es, no, o sea, este es un caballo. Y así son los caballos, o sea, pues cada quien es su caballo, ¿no? Sí, ya se deja la interpretación del lector. Ajá. Ok. Oye, y en este juego que estábamos hablando de escritura académica, ficción, ¿has recibido ya de este libro, lectores de este libro, has recibido retro en ese sentido? Más que nada enfocándonos en la ficción. Bueno, no, pero yo creo que hace falta que se promueva más, lo presente más, así que la gente lo conoce más y así. Pero curiosamente, el robot no tiene quien le escriba. Sí, creo que sí. Mi mamá me dijo, es que no le entendí nada. Entonces, por un lado me gusta porque he notado que este libro es el epítome de en gusto se rompen géneros, ¿no? Porque a mucha gente le gustan cosas que a otras no les gustan para nada, ¿no? Por ejemplo, hay una historia que una persona me dijo, ay, esta historia no me gusta para nada. Pero esa misma historia, otra persona le dijo, es la que más me gustó. Y es así de, qué chistoso, ¿no? O sea, cómo concebimos las cosas de manera diferente. Entonces, no sé cuál vaya a ser la reacción de gente, por ejemplo, alguien que sea súper fan de la ciencia ficción o incluso un científico, porque luego los fans de la ciencia ficción son gente que le gusta mucho la física y las matemáticas y así. Entonces, que leyendo uno de estos cuentos, ¿cómo se llama este? Fíjate que luego se me olvidan los títulos que les puse. Espérame. ¿Cuál es este? Que lo tengo aquí. Pues es Las estrellas no son para los hombres. Es justamente lo que dice Karelin a los hombres antes de irse a Marte. En el título de ese cuento es lo que estos seres de otro planeta llegan a decirle a los hombres antes de irse a Marte. En ese, yo creo que sí podría recibir muchas críticas de alguien que se dedique a la física, porque ese cuento tiene muchas referencias históricas que realmente ocurrieron en los 60s y 70s. Y yo las interpreté, ¿no? O sea, yo dije, vamos a volar un ratito. Y entonces, dije, bueno, pues a ver, ahí a lo mejor va a haber críticas. Ok, sí, pues sí, Shiva, un poco para ir concluyendo esta parte de la entrevista, ¿dónde se puede adquirir tu libro y cuándo son tus siguientes presentaciones?
El libro ahorita se puede adquirir solamente por Amazon, porque ves que te dije que yo produje ahorita todo el libro. Entonces, hasta ahorita es ahorita la única plataforma, digamos, de venta directa. Se puede encontrar en Amazon México en formato Kindle, y en Amazon México también puedes recibir la copia física, pero cuesta un poquito cara. En Amazon Estados Unidos se puede conseguir a precio normal, y también en Amazon Europa y el Reino Unido. La versión Kindle está disponible a su precio de lista normal. Y estoy empezando a ver con una empresa para ver la distribución en tiendas. No sé si has escuchado hablar de una empresa que se llama Ingram's Park. No. Esa se supone que lo que va a hacer es que va a tomar la iniciativa así, para vender mi libro en tiendas, como por si la tienda lo encargan. Pero para hacerlo, pues obviamente necesito más publicidad para el libro, ¿no? Ujú. Para que haya interés. Y de las presentaciones, voy a tener una presentación el 1 de abril en Ciudad de Nezahualcóyotl, ahí cerquita de mi casa, en la biblioteca municipal. Y esa va a estar chida porque me va a dar la oportunidad de distribuir mi libro en todas las librerías municipales de Ciudad de Nezahualcóyotl. Entonces esa presentación le tengo mucho, ¿cómo se llama? Muchas ganas, porque además me dieron chance de llevar tacos de canasta para... Okay. Eso es lo que va a haber en la presentación, taquitos de canasta. Entonces invito a todos para que vayan a la presentación de Nesa. Se animen. Va a ser en la biblioteca Sor Juana Inés de la Cruz, que está ahí entre Avenida Pantitlán y Carmelo Pérez. Y la otra presentación que voy a tener en la Ciudad de México va a ser en la Universidad Rosario Castellanos, plantel Gustavo Madero. Esa va a ser el 4 de abril a las 11 de la mañana. La de Nesa va a ser a las 3 de la tarde. Y la de la Gustavo Madero va a ser a las 11 de la mañana. Ok. Bueno, y ya de ahí vas a buscar también allá en Inglaterra, ¿no? Para tener alguna presentación. Sí, en Inglaterra es más complicado porque lo ideal sería ir a sociedades hispanoparlantes, ¿no? Entonces, ahorita desgraciadamente hay el periodo entre trimestres, entonces no hay nadie en la universidad. Pero yo creo que voy a seguirla presentando en sociedades, en la sociedad mexicana, en la sociedad latinoamericana, porque además es muy chistoso, muchas personas que componen estas sociedades, pues sí son latinos o son hijos de latinos, pero aunque quieren tener acceso a la literatura latinoamericana, pues aquí en Inglaterra casi no existe ese acceso, porque pues llegan libros sobre todo de latinos o descendientes de latinos que viven en el mundo anglosajón. Entonces realmente no es o sea, no les llega Juan Rulfo, por ejemplo. No les llegan autores famosos como García Márquez, pero no les llega pues Rosario Castellanos, por ejemplo, ¿no? Ese libro famosísimo en México de Como agua para chocolate, que para mí es un libro bellísimo, no conocen ni la película por acá, ¿no? Entonces ese está, hay que darlo, promover difundir un poquito más la literatura latinoamericana, y pues con el lenguaje florido de un servidor, pues yo creo que estaría chido. Sí, ¿ya estás trabajando o si vas a trabajar en la parte de traducción de tu libro? Sí, porque fíjate que como estoy medio locuaz, algunos compañeros por acá en inglés me han dicho, estaría chido leerte porque pues estás bien loco, ¿no? Pero tengo un límite, o sea, como que dije, a ver,
no empieces a traducir sin antes esperar como saber qué pasa, ¿no? Dije que si vendía 50 copias en papel y 100 en Kindle o adquisiciones, porque a veces la versión Kindle la ofrezco gratis, me animo a la traducción, porque sí estaría chido, pero va a estar difícil. Imagínate, ¿cómo traduces chido, no? Sí, sí, pues ahí con puras. Ahora sí que vas a tener para más notas al pie. Ándale, sí. Sí. Listo. Pues muchas felicidades, Ishiba. Esperemos que te vaya súper bien en México, ya que visites el país, la ciudad. Y pues ahí vamos a andar en las redes poniendo la invitación para los taquitos de canasta que hayan en la biblioteca Juana. Entonces, pues con esto vamos a cerrar esta sección de entrevista y vamos a pasar a una que tenemos acá son preguntas de recomendaciones para conocer un poco más a los autores en el lado personal. Entonces, Ishiba, te voy a pedir si nos puedes dar una recomendación de un libro, de un disco completo y de una serie o película. Bueno, fíjate, del libro había pensado porque me hiciste pensar muy detenidamente cuando me dijiste, pues 3 recomendaciones, y dije, madres, ¿cuáles, cabrón? Y entonces, definitivamente yo recomendaría Dan Simmons, porque es un autor relativamente desconocido, y no voy a recomendar Hyperion Cantos, porque es su obra más famosa. Recomendaría El Terror. El Terror es una cosa impresionante. Además, como te decía hace ratito, de hecho hasta lo escribí para ver si tiene más sentido lo que sin spoiler. Basada en una historia real sobre la desaparición de 2 barcos ingleses al norte de Canadá. Uno es el Erebus y otro es el Terror, de ahí el nombre del libro. Y de hecho se llama El Terror porque el Erebus técnicamente no se perdió, sino que se quedó atrapado en la nieve, y entonces el único barco que todavía servía era el Terror. Entonces toda la historia se desarrolla después de que el Erebus se queda sin posibilidades de moverse, y todavía intentan ocupar el Terror para desplazarse. Entonces los 2 barcos se encontraron relativamente hace poco. El Erebus se encontró en 2014 y el Terror se encontró en 2016. O sea, es fresquecito esto, ¿no? Estos barcos estaban dirigidos por Sir John Franklin, aunque él era el comandante del Erebus, y el capitán del Terror era Francis Crozier. Y entonces, lo chido es que esta es la historia real, esto pasó, ¿no? La historia es justamente, y ahí viene lo bonito de esta historia, que nadie sabe qué pasó con estos barcos nadie sabía hasta que se encontraron desde finales del siglo XIX, cuando se perdieron. Entonces la historia es sobre las vidas de estos marineros y de los comandantes en todo en el Polo Norte prácticamente, ¿no? Les va a gustar mucho. Yo creo que esa es una muy bonita recomendación. A lo mejor me equivoco, cuando lo lean después van a decir, ese Chiva está medio, se pasa de lanza. Sí, pero suena muy interesante. Muchas gracias. De música, pues ese es más complicado, porque yo me considero un poquito un melómano. Entonces, no podría recomendar como un algo así tal cual, ¿no? Pero me voy a atrever a uno en español y uno en inglés. Okay. No son los mejores, pero yo creo que han formado mi mundito literario. Uno es Quiero Club, su disco Wolf. Okay. Y otro es el artista se llama Kena y el disco se llama Make Sure They See My Face. El de Kena me gustó mucho, pero fue raro encontrarlo, porque de hecho leí un libro que se llamaba Blink, de un cuate que se llama Malcolm Gladwell,
y ahí lo mencionan a Kena. Y Kena es un cantante que no es famoso. Ok. Y su historia es muy triste, de hecho. Digo, no es triste así de desgracia, pero a nivel artístico sí es muy triste su historia, porque pudo haber sido el super éxito de todos los tiempos, pero por una cuestión que nadie entiende, se desinfló así como llegó. Y Kena hizo este disco, y cuando lo publicó, le puso el nombre Asegúrate de que vean mi cara, porque el problema que tuvo él a nivel de publicidad es que cuando lo escucharon fue un éxito, pero cuando lo vieron en vivo, como que fue cuando se apagó. Entonces está muy interesante eso, porque el fenómeno de las masas, ¿no? Cómo funciona. Y el de Quiero Club no tiene nada que ver con alguna historia particular ni nada, pero Quiero Club, está bien chido ese disco. Ok. Ajá. ¿Y el otro qué era? Serie o película. Esa está más canija. Esa que había puesto. A ver, no, tengo una muy buena de ciencia ficción que no es ciencia ficción como la conocemos en la actualidad. Se llama The Man from Earth. Okay. Desgraciadamente no encontré el título en español. Es de un director que se llama Jerome Bixby. Es de 2007. La pueden encontrar en YouTube. Es más como una especie de obra de teatro, pero hecha película, porque todo se desarrolla en un cuarto. Y la premisa es muy, muy, muy chida. Es un cuate que se está mudando y organiza una fiesta con sus amigos, ¿no? Y entonces los amigos van, están tomando vino, están platicando, todos son académicos. Y él en algún momento de la conversación dice, bueno, yo tengo 10,000 años, ¿no? Y todos, ay, sí, claro, ¿no? Y él empieza usando como lógica y argumentos así medio mafufos, empieza a justificar y a comprobar, o tratar de comprobar, hacerles creer a todos que sí es una persona de 10,000 años. Entonces está muy interesante porque es una obra, es una película de ciencia ficción sin efectos especiales, de un diálogo de una persona que convence a las personas de que tiene 10,000 años, y entonces todos los diálogos son, bueno, pero si tuvieras 10,000 años pasaría esto, y él dice, es que esto se resuelve con esto. No, pero si tuvieras 10,000 años, ¿por qué no envejeces? Es que esto es por esto, es por... Bueno, pero entonces tú conociste esto, entonces tú conociste eso, ¿y por qué nadie te conoce? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo el desarrollo de la trama es muy bueno. Hasta como libro de como no libro, sino como referencia de filosofía, esa película está muy buena. Sí, pues me hiciste recordar un poco con el teatro del absurdo. Más que nada por esta cuestión, ¿no? O sea, aquí sí involucra obviamente ciencia ficción, eso es lo que nos estás contando, pero la premisa de este hombre convenciendo a los demás de tener 10,000 años, sí suena un poquito como a Esperando Godot o así, no sé si la has visto. No la conozco. Es una obra de Samuel Beckett, te la recomiendo. Es sobre dos vagabundos. Toda la puesta en escena es un árbol y los dos vagabundos que ¿qué hacen? Esperan a Godot. Y de eso va toda la obra, de que están esperando a Godot. Y ya es también un poco más como trama existencialista. Pero sí, ahí está esta recomendación. Entonces, ¿cómo se llama? Perdón, ¿puedes repetir? The Man from Earth, el hombre de la tierra. Ok, sí, para buscarla y ver qué tal, ¿no? También se me hizo ahí la asociación por esto que mencionas, que es como puesta en escena. Sí, es como una puesta en escena, ajá. Ok, pues listo, Ishiba. Ya por último, nada más, un consejo de escritura que le quieras dar a alguien que quiera publicar su primer libro. Pues este es un poquito como de superación personal, ¿no? Porque se puede. O sea, para empezar, decirles que se puede. Segundo, lo más importante es que si tienes una idea, la desarrolles. Sea que te grabes,
o que si te gusta escribir, la escribas, ya sea en directo en la computadora o en una libreta. Yo, por ejemplo, siempre cargo una libreta. Porque o sea, a veces escribo cosas así como de que, por ejemplo, cuando estaba en la Ciudad de México, iba de Ciudad Neza a La ENA, a veces me quedaba en el metro, porque pues no podía entrar porque estaba todo lleno, y entonces en lugar de pelearme con la gente, me quedaba en el andén, y pues ya me quedaba viendo hacia la gente, pero a veces decía, ay, y me ponía a leer, ¿no? Pero luego me aburría a leer, y entonces me ponía a escribir. Y escribía sobre lo que veía en el metro, ¿no? O escribía sobre lo que me había pasado. No era un diario, porque yo nunca he llevado un diario. Era más como pensamientos del día, ¿no? En lugar de escribir, me desperté a las 8 de la mañana y luego fui hacia la escuela y encontré un perro y era así de, pero ¿por qué el perro me vio y se echó a correr? o por qué esta persona me gritó. Entonces, todas esas cosas las puedes escribir y cuando menos te das cuenta ya tienes una historia que contar. Y mucha gente no cuenta sus historias porque a veces les da pena o porque a veces lo creen que es irrelevante o porque las cosas mundanas pues nos parecen como, pues, es que a nadie le importan mis cosas mundanas. Pero una de las cosas que a mí más me gusta de contar historias es que las cosas más mundanas constituyen una historia. Por ejemplo, me acuerdo mucho un día que iba saliendo de la ENA y así de la nada, te lo juro, de la nada, se me ocurrió por qué las moscas, cuando avanza el micro, no se van para atrás, ¿no? O sea, si van volando, ¿por qué las moscas no se estrellan en el vidrio de atrás? Y se lo dije a un compa, oye, güey, ¿tú has pensado por qué las moscas cuando vamos en el micro no se estrellan en el vidrio de atrás? Y me dice, no, Ishiba, pero pues, ¿qué cosas estás pensando? Y en ese momento una chava que iba atrás de nosotros me dice, ay, perdona que los interrumpa, es que no pude evitar escuchar su conversación, es que yo sí sé por qué la mosca no hace esto. Y nos explicó, y entonces fue muy chistoso porque hablando de algo tan mundano como por qué las moscas no se estrellan atrás, no solamente conocimos a una persona, sino que aprendimos por qué las moscas no se estrellan en la parte de atrás. Y eso ya es una anécdota, que puedes escribir de eso, y si te gusta escribir, si te gusta como inventar historias, incluso hasta puedes desarrollar una anécdota como fantasiosa sobre las moscas que están en los micros y nos observan, ¿no? Una cosa así. Entonces se puede, pues. Esa es como mi recomendación, hazlo. O sea, escribe, si tienes ganas, escríbelo. Porque al final lo más difícil es quitarte el miedo de escribir y de contar tus historias. Ok, sí, pues muy buen consejo y sí, sin duda a diario anécdotas, ¿no? Miles que podemos ver. Solo es cuestión de tener los ojos bien abiertos, pero más que nada registrarlo, ¿no? También luego se olvida las ideas que de repente nos vienen y si no las escribimos, ahí se pierden. Sí, los sueños. A mí los sueños son los que más coraje me da no registrarlos. Porque a pesar de que estoy con una libreta cargada todo el tiempo en mi mochila, no tengo libreta al lado de mi cama. Entonces cuando despierto digo, oh, ese sueño estuvo bien locochón. Y ya una hora después ya lo olvidé. Sí, pues bueno, para que tengamos nuestra libretita o el teléfono ahí a la mano para escribir esas notas. Sí. Entonces, pues ya finalizando el programa, ahora sí de entrevista, Ishiba, pues muchas felicidades de nuevo, todo el éxito para estas presentaciones que vas a tener y que vengan pues toda tu experiencia, ¿no? De ti ya como autor, el hecho de andar dando autógrafos y de que te pidan foto y te anden Está ahí. bien chistoso eso, sí. Te eleva el ego, te vuelves sangrón. No es cierto. Pues que te vaya muy bien ahora ahí también con la gente contenta que va a andar con los tacos de canasta. Sí. Sí, y pues bueno, muchas gracias por estar aquí presente. Repito que esta es la primera aparición pública, publicidad para tu libro, la primera vez que estás hablando de tu libro. Entonces,
pues acá te esperamos después en el mundo de ayer, ya con los siguientes proyectos que tengas, Ishiba. Esta es tu casa. Entonces acá Muchas vamos gracias. en contacto. No, Y, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. sí, y amigos y amigas del mundo de ayer, está Cuentos Cortísimos, Ficciones, Revelaciones y Ficciones en Amazon, disponible en formato digital y en formato físico. Así que acá abajo en la liga van a encontrar en la descripción la liga para poder adquirir este libro y que no se pierdan la oportunidad de conocer todos estos cuentos de los que ya hablamos, que tienen muchos temas. Y bueno, ya conocieron a Ishiba, así que también un poco de su humor está presente en algunos de estos cuentos. Así que pues muchas gracias, Ishiba, felicidades y nos vemos hasta la siguiente para seguir descubriendo juntos todo lo que nos depara el mundo de ayer.